Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Ahora es el momento de dar like a este video y también para compartirlo. Y si eres nuevo en el canal, pues puedes apoyarnos mediante tu suscripción. Pues bien, hoy quiero tocar el corazón de los papás. Cuando digo papás, pues padres y también madres. Pero también el corazón de los hijos. Porque a veces piensan los hijos de los papás que el tiempo en la iglesia es un tiempo perdido. El tiempo que se invierte en Dios también lo es. Eso es algo del pasado. Y la historia que hoy traigo es nada más y nada menos que una historia sobre el padre Luis Toro, contada por él mismo, pero que la vamos a adaptar para contarla aquí en el canal. Cómo la oración de un padre o de una madre nunca cae en saco roto. Y cuando menos te lo esperas, ves los frutos de esa oración. Pues bien, el padre Luis Toro ha compartido en alguna u otra ocasión, puede ser que tú no conozcas ese testimonio, pero él suele compartir un testimonio en especial y que por la forma en la que se enlazan los hechos, deja a cualquiera pensando en la divina providencia de Dios y en el valor inmenso de la confesión. Cuenta el propio padre Luis Toro que en una ocasión lo invitaron a predicar a un lugar, a un colegio, en un retiro de jóvenes. Él estando en plena predicación, precisamente cuando él hablaba del sacramento de la penitencia, escuchó un golpe fortísimo fuera, en la calle. Algo había sucedido. Salieron de inmediato y se encontraron con un accidente. Un coche, un carro, había chocado frontalmente con una motocicleta. El joven que iba en la moto salió muy mal parado y se encontraba tirado, tendido en el suelo, con una herida muy grave en la cabeza, sangrando, pero todavía tenía vida y permanecía por el momento consciente. Entonces, en ese momento, cuenta el padre Luis que él no se puso pues a dar discursos, ni tampoco a perder el tiempo, porque el tiempo apremiaba. Se acercó al muchacho y le preguntó directamente si quería confesarse. Aquel joven le dijo que sí. Ahí mismo, en plena calle, accidentado, aquel joven, el sacerdote lo confesó. ¿Cómo se pudo? Y le dio la absolución. Y apenas terminó de dar la absolución, ese joven falleció. Hasta ahí la historia te puede parecer fuerte, ¿verdad que sí? Pero lo que viene a continuación, lo que viene después, es lo que vuelve a esta historia verdaderamente sobrecogedora. Días más tarde, el párroco de otra comunidad, diferente a la del padre Luis, le pidió un favor, que celebrara la misa de la última noche de un novenario de un difunto, porque él tenía otro compromiso y no podía acudir. Era una aldea bastante lejos, pero el padre Luis aceptó y fue. Cuando llegó, antes de la misa, divisó a lo lejos a una mujer completamente deshecha, una mujer rota, llorando de manera desesperada por el difunto, que era su hijo. La gente del lugar le dijo al padre Luis: padre, esa es la mamá del difunto. Está totalmente inconsolable. Imagínate, no podemos calmarla. ¿Podría usted, padre, hablar un momento con ella? El padre Luis aceptó, dijo que sí, que hablaría con ella antes de comenzar la Santa Misa. La mujer se sentó frente al padre Luis
y le abrió el corazón entre lágrimas. Le contó que había criado a su hijo en las cosas de Dios, pero que con el tiempo él se había perdido. Estuvo metido en las drogas, en el alcohol, vicios, malas amistades, una vida totalmente desordenada. Y que si ella le llamaba la atención, él se ofendía y podía pasar días sin hablarle. Y entonces le dijo algo tremendo, que ella llevaba muchísimo tiempo suplicándole a Dios una sola cosa. Casi como un grito del alma, decía: Señor, ten compasión de mí, ayuda a mi hijo, aunque sea en la hora de la muerte, pero no le dejes morir en pecado para que no se condene. Dale la oportunidad de arrepentirse. Pero en su dolor, ella estaba convencida de que Dios no la había escuchado. Lo decía llorando, reclamándole a Dios entre sollozos, lágrimas, porque para ella su hijo había muerto sin reconciliarse con Dios. El padre Luis Toro, muy avispado, el padre Luis es muy inteligente, con total calma, le hizo una pregunta muy concreta. Dígame, ¿dónde y cómo murió su hijo? Ella le explicó el lugar exacto, que iba en su moto, que un carro le golpeó y que murió allí mismo, tirado en el suelo. Entonces el padre Luis le preguntó, ¿cuándo fue eso? La mujer le dijo, pues, le dijo la fecha, el día exacto. Y el padre Luis hizo de nuevo otra pregunta aún más específica. ¿Fue frente al colegio de las monjas? La mujer se quedó sorprendida y le respondió, sí, justamente fue frente a ese mismo colegio. ¿Por qué? ¿Usted lo conocía? Y en ese instante, según cuenta el propio padre Luis, él pudo atar los hilos. Era el mismo accidente, era el mismo joven, la misma hora, el mismo lugar. Así que le dijo la verdad. Se sinceró el padre Luis con aquella madre y le dijo, sí, yo lo conocí. Ese día yo estaba dando un retiro en ese colegio cuando escuché un tremendo golpe. Salí y lo vi en el suelo. Corrí hacia él. Le pregunté si quería confesarse. Me dijo que sí. Lo confesé. Le di la absolución y murió. Cuando la mujer escuchó eso, pasó algo de inmediato. La desesperación se le convirtió en temblor, luego en silencio y después cayó de rodillas. Y lo que salió de su boca ya no era un reclamo, sino era una alabanza a Dios. Y decía, no puede ser, no puede ser. Y yo reclamándole a Dios, pensando que lo había dejado morir sin confesión. Gracias, Señor, porque escuchaste mi súplica. Bendito seas. No me dolía que mi hijo muriera. Lo que me destrozaba era que muriera lejos de Dios. Perdóname por haber dudado de ti. Y el padre Luis concluye que aquella mujer quedó transformada. El dolor por la muerte seguía siendo dolor, obviamente, pero ya no era dolor con desesperación, ya no era oscuridad, era una pena atravesada por una esperanza real, la certeza de que Dios sí había escuchado su clamor. Y remata con una enseñanza que golpea fuerte. Muchas veces parece que Dios guarda silencio, pero no es silencio. Dios te está oyendo, Dios obra en su justo momento, Dios llega incluso en el último minuto, pero llega. Y a veces, sin que uno lo sepa, ya respondió lo que se le pidió entre lágrimas. Por eso, insiste el padre Luis, que hay que clamar con confianza, sin dudar, porque Dios siempre nos oye. Yo como padre me siento muy identificado con esta mujer.
A veces nuestros jóvenes quieren vivir a su manera, alejados de Dios. Dios, sí, sí, para luego. O tienen un Dios, como se suele decir, un Dios bombero, ¿no? Cuando tengo una necesidad, un problema, entonces acudo a él. Como si fuera una especie del genio de la lámpara, ¿no? Que me cumpla a mí mis deseos, mis anhelos. Y Dios es Dios. Él no obra porque alguien le dé órdenes. Él obra por amor. Y qué duda cabe que un padre o una madre, cuando se hinca de rodillas, ahí se remueve el corazón de Dios. Decía el Santo Padre Pío que la llave del corazón de Dios es la oración. Y Dios se conmueve ante la oración de los papás. Sí, papá que me estás oyendo, mamá que me estás oyendo. Tenéis un poder tremendo a la hora de pedir a Dios por vuestros hijos. Aunque a veces tú reces y pienses que vas a tener un resultado inmediato. No, no. Dios acoge esa oración y Él actúa en el momento oportuno. Él ya anotó lo que tú querías. Esa mamá desea que su hijo no muera lejos de mí. Yo colocaré un sacerdote cerca de ese día para que él no muera sin los sacramentos, esos medios de salvación que dejó Cristo en su iglesia. No hay otra iglesia que los tenga. ¿En cuál? ¿En la pentecostal? ¿Testigos de Jehová? ¿Mormones? ¿Adventistas? Esos medios de salvación los tenemos aquí. Muchos dirán, eso fue suerte. Eso fue suerte que estuviera el sacerdote por allí cerca. No. Suerte puede ser para el mundo. Para el cristiano es providencia de Dios. Dios lo quiso así, lo dispuso de esa manera y así se cumplió la voluntad de esa madre. Por eso, papá, mamá, no se cansen, no se cansen. Y para terminar, quiero contar una experiencia mía propia que se me vio confirmada por una hermana que tuvo una revelación sobre un momento que yo viví. El Señor le reveló una situación mía personal. Fíjate, esa hermana dio el testimonio aquí en el canal, no voy a decir quién, ella si ve este video se va a dar cuenta, lógicamente, porque sabe lo que me dijo. Hicimos un primer video y luego hicimos un segundo. Y antes de entrar a la grabación de ese segundo video, ya es una pista. Alguien que estuvo 2 veces aquí, ya hay una pista ahí. Y me dijo, José Manuel, en el anterior video no te quise decir nada. Dice, pero mientras estábamos grabando el testimonio, Dios me reveló algo sobre ti. Digo, sí, digo, dime. El Señor me reveló que hace escasos días tú llorabas muy amargamente y le rezabas. Decía la hermana, dice, yo no sé cuál sería el problema, qué cosa sería, pero el Señor me dijo eso y me dijo que atendió tu oración y que cuando tú estabas rezando, el Señor estaba junto a ti. Hermanos, no sabéis lo bien que yo dormí esa noche. Yo dormí sonriendo. Solamente de pensar que en un momento dado, estando yo en oración, el Señor estaba junto a mí. Me embargaba la alegría. No sabéis cómo yo estaba de feliz. Y le tuve que reconocer a esta hermana. Digo, hermana, pues sí, fíjate. Estos días tuve esta situación, así, asado, y yo lloraba muy amargamente, muy parecido a lo que esta mujer, la historia que nos cuenta el padre Luis Toro, pues lo hacía. Y ustedes me preguntaríais, o me preguntáis, José Manuel, ¿se solucionó ese problema por el que tú rezabas, por el que tú llorabas?
Mi respuesta es sí. Y de una manera brutal. Lo digo esto no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Y para que tú también no desfallezcas en la oración por tu hijo o hija. Yo ahí te lo dejo. Si te ha gustado este video, hermano o hermana, dale like, compártelo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Así que, hermano, hermana, espero que pases muy buena tarde. Dime en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. Me encanta saberlo. No es que sea cotilla, pero es que así esta familia de Paternoster pues se va conociendo un poquito más. Pues, hermano, que el Señor te guarde y el Señor te bendiga.